Cada tanto me encuentro con algún católico al que lo toma por sorpresa algún protestante, usualmente con el uso de algún pasaje bíblico interpretado textualmente. Y no solamente interpretado textualmente, sino interpretado literalmente, número uno, literalmente, es decir, como si es que lo que está dicho ahí, palabra por palabra, solamente tiene sentido así y fuera del contexto de las demás palabras y del resto del Evangelio, del resto de la Sagrada Escritura, no solo del Evangelio, sino del Antiguo Testamento también, ¿no? Y eh, esta forma es tan ridícula y rebota de tal manera sobre los mismos evangélicos, rebota de tal manera, les rebota en contra, que cada vez son menos los evangélicos que recurren a pasajes interpretados literalmente cuando discuten con los católicos. Son normalmente protestantes nuevos, poco formados, recientes, todavía fanáticos, entusiastas, que leen la escritura y como nunca la han leído y no la han leído en contexto, encuentran estas frases y las aplican así, arrojándoselas a los católicos. Y normalmente los protestantes no creen en cosas que están dichas textualísimamente, no solo textualísimamente en las Sagradas Escrituras. Y es lo que me encanta a mí utilizar cuando he tenido la oportunidad de discutir con hermanos separados, con protestantes, ¿no? Cuando un protestante me cita cualquier cita bíblica para tratar de demostrar que la Iglesia Católica está equivocada, ¿no? Me citan fuera de contexto, el no te harás una imagen, etcétera, etcétera. Lo primero que les digo es, les cambio el tema a lo siguiente. ¿Cómo puede ser que tú no creas en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía cuando Jesucristo textualmente, Jesucristo dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomad y comed, esto es mi cuerpo? ¿Qué parte de ese texto tú no entiendes? Y normalmente ningún protestante tiene una respuesta para eso. Entonces ellos tienen que admitir dos cosas. O que son unos traidores al Evangelio porque no creen que la presencia real de Jesús es una verdad, o tienen que aceptar que la Sagrada Escritura tiene que leerse en su contexto. Digo esto porque un hermano me pregunta por millonésima vez el clásico tema de por qué nosotros llamamos a los sacerdotes padres cuando ellos utilizan el conocido pasaje de Mateo 23, 8 al 11, ¿no? Donde dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, es una de las traducciones, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. Muy bien. Cuando un evangélico dice, ¿y ustedes por qué llaman padre a sus sacerdotes? Cuando Jesucristo ha dicho que a nadie deberíamos llamar padre. Miren, la primera respuesta es muy sencilla. ¿Y cómo le llamas a tu papá? Si a nadie deberíamos llamar padre. ¿Cómo llamas a tu papá? Mejor dicho, para no violar el pasaje de Mateo 23, 8 al 11, ¿cómo llamas al Señor que te procreó con la señora que te procreó y que estaban unidos muy probablemente en un sacramento llamado del matrimonio? ¿O no? ¿Cómo le llamas? Ah, le llamas padre. Pero si Jesús está prohibiendo, pues que se llame padre. No, no, pero en este caso es que es mi padre, pues porque es mi padre genético. ¿Dónde está la excepción que Jesucristo dice
en este pasaje de Mateo 23, 8 al 11, donde diga, no llames ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. Aquí Jesucristo no agrega ninguna variable, diciendo, salvo que sea tu papá. A ese sí le puedes llamar Padre. Con él sí puedes celebrar el Día del Padre. No, pues. Es obvio que lo que está diciendo Jesucristo es que a nadie se le puede dar la autoridad y la credibilidad que corresponde solamente a Dios. A nadie se le puede dar el culto y el respeto que corresponde solamente a Dios. Pero en la tradición cristiana, en el Nuevo Testamento, la cantidad de veces en las que San Pablo, especialmente el apóstol Juan, se proclama Padre, ¿no? Veamos nosotros en 1 Corintios 4, por ejemplo, San Pablo diciendo, aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo el que por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo es, yo soy tu papá. En la carta a Filemón, cuando intercede por el esclavo Onésimo, le dice, te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, refiriéndose a Onésimo, al esclavo que se escapa de Filemón y viene a buscar a San Pablo, ¿no? Estamos hablando en el capítulo 10 de la carta a Filemón. San Juan llama 30 veces, no sé cuántas veces, hijos míos, hijitos míos, cuántas veces llama a los padres padres, y que estaría prohibido siendo el mismo San Juan, ¿no? Y San Juan, por ejemplo, en la primera de Juan capítulo 2, os he escrito a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os he escrito padres porque conocéis al que es desde el principio. Si nosotros no pudiéramos llamar a nadie, ¿cómo podemos ver? Miren toda esta cantidad de textos de San Juan, sobre todo en sus cartas 1 y 2 de San Juan, dice, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Os escribo a vosotros, hijos míos, en la última hora, y ahora, hijos míos, permaneced en él, hijos míos, que nadie os engañe. Es decir, hasta qué punto los mismos apóstoles, San Pablo, San Juan especialmente, también Santiago, hacen referencia a la paternidad espiritual sin ningún problema. Ellos, que fueron los primeros en haber escuchado a Jesús predicar y advertir sobre el no uso de padre, son los primeros en utilizar ese término de paternidad espiritual, los primeros. Y estos primeros cristianos son los que van a utilizar el término padre de la iglesia para referirse a aquellos que los han dirigido en la doctrina de la iglesia. Y de ahí heredamos el término padres de la iglesia, término que muchos de los protestantes aún reconocen cuando estudian a este periodo de los primeros grandes desarrolladores de la doctrina cristiana de los primeros siglos. Entonces, es tan absurdo como el hecho de la enorme contradicción que existe cuando, utilizando los supuestos 10 mandamientos de la versión protestante, en la que dice no te harás un ídolo ni de adobe, ni de arcilla, ni de metal, y esto se supone que es en contra de que nosotros nos hagamos estatuas o imágenes de la Virgen María, de los santos. El texto está advirtiendo contra hacerse ídolos, no contra hacerse imágenes. Porque como saben ustedes, el mismo Dios le pide a Moisés que construya una serpiente de bronce y la ponga en medio del campamento, y que aquellos que son picados miren a la serpiente de bronce y así se van a ver sanados de la picadura mortal de las serpientes. Entonces, ¿cómo es que Dios, que ordena que no se hagan ídolos de bronce, etcétera, manda a hacer una serpiente de bronce? Eso nunca lo contestan los protestantes. ¿Por qué? Porque se fanatizan con un texto específico, lo lanzan a los católicos y lamentablemente toman un amplio uso
una amplia ventaja de nuestra ignorancia de las Sagradas Escrituras y de su contexto. Es bueno recordar, en consecuencia, hermanos, que cada vez que ustedes no conozcan la respuesta de algún texto bíblico que les arroje un protestante, ustedes tienen una respuesta en dos partes muy sencilla. Primero, decirle, mira, no conozco el contexto de este texto que me mencionas, pero lo voy a averiguar y te voy a responder con toda calma. ¿Por qué, hermanos? Porque los protestantes están equivocados en todas. A cada una de sus preguntas hay una respuesta buenísima que tiene la Iglesia Católica. Entonces, se trata de tener eso en cuenta y saber que los católicos estamos en todas y tenemos respuestas, y todas esas respuestas las vamos a tener a mano. Así que no hay que preocuparse ni temer por el hecho de que tú no sepas la respuesta. No significa que la respuesta no exista. La respuesta existe a todas las preguntas protestantes. No conozco una sola pregunta protestante, de las más complejas de los protestantes más cultos, a los que no existe una respuesta católica perfecta, contundente y exacta. Y la segunda parte, dile, oye, y mientras averiguo, sácame de una duda. ¿Tú proclamas las grandezas de la Virgen María? Y obviamente, pues, el término Virgen María para los protestantes es como si les echaras ácido clorhídrico, pues, en la cara, ¿no? Y cuando digan, no, porque María no es, etcétera, se manden su rollo antimariano, dile, oye, pero mira, en el Evangelio de Lucas se dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces, te pregunto, si va a ser felicitada por todas las generaciones y ella lo está anunciando en la Biblia, ¿cómo tú no formas parte de esas generaciones que la proclaman bienaventurada? Por lo menos digamos juntos, pues, bienaventurada María. A ver, acompáñame a decir bienaventurada María, porque está en la Biblia. A ver qué cosa te responde. Entonces, tengamos la certeza que en las Sagradas Escrituras siempre vamos a encontrar la confirmación de lo que los católicos creemos y la negación de lo que los protestantes sostienen. Que tengas un buen día.